Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos a esta radio que es suya, esta radio que les pertenece por derecho propio, por simplemente por el hecho de estar, y simplemente dicho en el sentido de sencillo, más que de poca cosa, porque para nosotros es mucho contar con su presencia, saber que están ahí, que están dando su tiempo, que están dando su atención, su escucha que es un proceso activo. Porque mucha gente piensa que el escuchar o atender es un proceso pasivo y no lo es en absoluto. Supone una involucración en algo, un tomar en consideración, un analizar, un pensar sobre lo que se está diciendo, que en ocasiones enriquece o cuando menos está en nuestra intención. Esto es radionuevaera.es y yo soy Antonio Fernández Fígares, que estoy encantado un día más de estar con usted, que está ahí junto a nosotros. Cuento hoy con la presencia, la esperada presencia, diría yo, después de unos meses de ausencia, de Mónica Sánchez, que en otros programas, para los habituales de esta radio, eh, antes del verano, pues estuvo con nosotros durante bastantes meses y nos contó muchas cosas interesantes, sobre todo de su especialidad, que es la psicología junguiana, pues relacionadas con el encuentro con la sombra, con la perspectiva de la influencia de los padres y de aspectos psicológicos muy interesantes que son además prácticos y nos ayudan a avanzar y a evolucionar en este camino, a veces largo, otras veces corto, que es la vida. Saludo a Mónica. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. Muy bien, después de las vacaciones mejor todavía. Pues estupendo. Ya nos has contado que has estado por los estados, por las antiguas Indias, que decían en la época del Imperio, pero que más bien se refiere a América, por México y que ha venido contando experiencias muy interesantes. Mónica Sánchez, no lo he dicho para los que no la conozcan, es doctora en medicina y psicoterapeuta. Ejerce como las dos cosas y tiene una consulta de psicoterapia de la que después al final daremos los datos de contacto para las personas que quieran ponerse en contacto con ella. Eh, Bienvenida, por tanto, y vamos a entrar ya directamente a tratar el tema de hoy, que es, le hemos denominado, por ponerle un título, aunque hablaremos de muchas cosas, el título es la autorrealización a través del trabajo. En este tiempo, Mónica, en que hay, sobre todo en España, ¿no? También en América, que nos escuchan bastante, pero sobre todo en España, que hay tanta precariedad en el empleo, que la mayor parte de las personas tienen que trabajar más que en lo que les gusta, en lo que encuentran o en lo que pueden, eh, que hay tanto licenciado trabajando en puestos para los que no se ha preparado, para los que está demasiado cualificado, ¿no? Como camarero o como taxista. Eh, ¿Cómo podemos pensar en la en autorrealizarnos a través del trabajo con tanta dificultad a priori? Bueno, pues a ver, yo voy a hacer una pequeña división, ¿no? Entre el trabajo cotidiano, el trabajo de la persona, ese trabajo que me acabas de comentar, ¿no? En trabajos que a veces no nos gusta realizarlos, que no nos hemos formado, que nos hemos licenciado, nos hemos formado para otro puesto de trabajo y estamos ocupando otro con el cual no nos sentimos identificados, ¿no? Que sería, por denominarlo de alguna manera, el trabajo de la persona. Y luego está el trabajo del alma, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues yo creo que por mi experiencia y por lo que he podido ver
estudiar y formarme, a veces el ser humano tiene que pasar por diferentes procesos, diferentes desafíos laborales para aprender y conocerse, ¿no? Porque no solo nos conocemos y no solo desarrollamos un trabajo con la sombra, con la familia, con los amigos, con la pareja, sino que también es importante la relación con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Porque incluso con los jefes, ¿no? También se aprende muchísimo con los jefes. Porque nos va a conectar con conflictos emocionales que tenemos dentro, con reacciones emocionales, que en realidad son proyecciones nuestras de nuestra infancia, de nuestro pasado, ¿no? Con lo cual, con esto quiero decir que tenemos que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque a veces se ve mejor con un ejemplo, ¿no? Una persona que ha estudiado económicas, ¿no? Pues para dirigir una empresa, por ejemplo, es su sueño, ¿no? Dirigir una empresa, una gran empresa. Pues esta persona igual tiene que pasar previamente por diferentes puestos de trabajo, además yo creo que es muy sano, para conocer las diferentes jerarquías, ¿no? Y para también aprender de sus jefes lo que no hay que hacer, ¿no? Porque realmente cuando tú tomas esta conciencia, te conectas con personajes internos que tú desconocías, pero que te muestran pues la sombra del poder, la sombra del dinero, la sombra del sexo. Por poner otro ejemplo, un jefe tirano, ¿no? Que abusa de su poder con sus empleados, pues esa persona que sufre esos abusos de poder, pues si en el futuro tiene que ejercer un día como jefe, si conecta con toda esta lucha de poder, porque si te toca a una persona que te abusa, es porque dentro de ti también hay un abusador, ¿no? Entonces, te conecta con esto y tú lo resuelves, pues seguramente que en el futuro, cuando tú alcances ese puesto de jefe en esa empresa de dirección, seguramente que sabrás hacerlo de una manera mucho más justa y más sana con tus empleados, ¿no? Con lo cual, pues conseguirás una mayor autorrealización, ¿no? Porque al fin y al cabo estos jefes tiranos tienen, a su vez, pues arrastran complejos, ¿no? Complejos paternos, ¿no? Pues un padre que también les ha exigido mucho, un Zeus como padre, o que les ha que les exigía mucha perfección, que valoraba mucho los logros, lo material. Entonces, pues, un padre así, un hijo se va a sentir identificado y pues va a tender a repetirlo, ¿no? Y qué mejor lugar de materializar ese tirano que en un trabajo en el que tú tienes pues un estatus superior al de tus empleados, ¿no? Entonces, pues con esto quiero decir que a veces hay que tener experiencias desagradables para alcanzar el trabajo del alma. También es cierto que hay personas, hay niños que a mí yo siempre pensaba, bueno, pues hay niños que ya desde niños saben lo que quieren ser, ¿no? Y como que se les ponen, como que la vida les ofrece con mayor facilidad y con mayor fluidez su sueño, ¿no? Y suele ocurrir sobre todo cuando son niños que se dedican o que sus padres les permiten desarrollar la creatividad, ¿no? Pues, por ejemplo, un violinista, un pianista o un jugador de fútbol también, ¿no? Pues eso a veces pues genera como un poquito de envidia, ¿no? Porque lo difícil que lo he tenido yo y otras personas, bueno, pues eso también es porque está en su plan, ¿no? En su plan y quizás no tenía que pasar por otros procesos de aprendizaje porque no los necesita, ¿no? Pero que las personas, lo importante de esto es que las personas no se frustren, ¿eh? Mira, en México me acuerdo que me emocionó mucho
un relato que me contó un taxista en Oaxaca, ¿no? Era una persona pues humilde y que así, de forma espontánea, empezó a relatar que en su vida él era joven, tenía unos 30 años, y decía que en su vida él pues había estado muy perdido, que había tenido un padre muy tirano y que le había agredido físicamente muchas veces y que él pues tenía mucha rabia dentro contenida y que no sabía cómo canalizarla y lo que hizo es pues evadirse a través de las drogas, el alcohol, que tenía una mujer, unos hijos y que había perdido la responsabilidad totalmente y que estaba muy perdido y que tuvo la suerte de conocer un pastor cristiano, porque ahí son muy dados a este tipo pues, ahí es muy típico, ¿no? Los pastores, aquí parece una palabra un poco así rara, pero allí es muy típica y entonces que le había ayudado a conocer a Dios, a ver a Dios y decía que se había transformado, ¿no? Que había cambiado. Y entonces explicaba cómo era taxista, pero que él era feliz siendo taxista, porque siendo taxista él podía estar al servicio de los demás. Yo me emocioné cuando dijo esto, porque yo gracias al taxi ayudo a muchas personas, porque yo escuchando lo que estoy contando o ofreciéndoles mi ayuda, he cambiado la vida de muchas personas, ¿no? Entonces la conciencia de que no se necesita ser psicoterapeuta, médico, sacerdote para ayudar a los demás, ¿no? Sino que en todos los trabajos que realicemos, panadero, violinista, lo que sea, médico, me da lo mismo, podemos poner ese granito de arena del servicio a los demás, ¿no? Porque hemos venido a servir. Ajá. Y cuando hablas de sombra, hay algunas personas que ya están familiarizadas con el término, pero bueno, hay que aclarar un poco que es como la parte, pues digamos que menos evolucionada de nosotros mismos, pero que tiene sus propias razones para existir y que muchas veces las proyectamos en los demás, ¿no? Cuando vemos que alguien tiene determinados defectos según nosotros y somos muy reactivos ante ellas, ante de estas características, pues eso podemos decir que son características de nuestra sombra, ¿no? Pero ¿cómo podemos trabajar con nuestra sombra en el trabajo y qué significaría la autorrealización? Porque para algunas personas tampoco entenderían qué significa esto. ¿A qué nos llevaría? ¿Qué estado personal estaríamos? Vale, vamos a ver cómo te lo explico esto. Yo creo que la búsqueda del alma en el trabajo es muy importante no olvidarse del trabajo en equipo. ¿Y qué significa esto? Pues significa que no hay que olvidarse de que somos un engranaje de un sistema de unidad, ¿no? Aun estando conectados a nuestra propia individualidad, ¿no? A la de nuestro yo soy. Y esto lo que hace es que nos permite establecer lazos que perduran en el tiempo, que cuidamos y respetamos, ¿no? Entonces, cuando nuestra autoestima, la autoestima se localiza en el tercer chakra, la voluntad, el poder, la autoestima están ahí en ese chakra, que son importantes en este trabajo de autorrealización, además del primero y segundo chakra, pero yo hoy me voy a centrar más en el tercer chakra. Cuando esa autoestima es sana, no entramos en competición, ¿no? Porque nos permitimos estar al servicio de aquello en lo que creemos y de nuestra propia evolución, ¿no? Es decir, que tenemos una visión mayor, ¿no? De colectivo, de comunidad, y que no se reduce tanto a nuestro deseo y capricho de la mente, del ego pequeño. Entonces, es muy importante colocar el poder en nuestra autoestima. Para ello hay que reconocer nuestra valía, que una valía que no se basa en los logros ni en lo material, por supuesto, y la valía se consigue cuando uno se reconoce a sí mismo, ¿no? Cuando no necesitas el reconocimiento de los demás y te valoras
por ti mismo, para mí eso es reconocer cada uno de nosotros nuestra valía, ¿no? Y cuando nos aceptamos incondicionalmente, ¿no? Cuando nos amamos, ¿no? Cuando nos nutrimos, cuando somos capaces de nutrirnos a nosotros mismos, ¿no? Por tanto, esta empresa del tercer chakra consistiría en convertirnos en guerreros al servicio de nuestros ideales, ¿no? Y para ello nuestro guerrero ha de encontrarse con la sombra, ¿no? Está muy relacionado este tercer chakra con la autoestima, con el poder y con la sombra, ¿no? Y la sombra lo que representa son nuestros miedos, que se significan en la realidad, al proyectarlos en los demás, ¿no? Y entonces el trabajo es ideal para proyectar por la sombra del dinero, ¿no? Pues las ambiciones, este personaje que tenemos dentro de nosotros que es ambicioso, ¿no? Que es agresivo, orgulloso, ¿no? Muchas veces por identificación con el padre, un padre que ha sido, pues eso, un padre que ha demandado perfección, con una ansia insaciable de bienes materiales, ¿no? Y este personaje lo que va a hacer es impedir nuestra colaboración con los demás y va a acabar por dejarnos solos, aislados, abandonados, ¿no? Porque es cierto que hay muchas, a pesar de que a veces vemos personas, ¿no? Que como muy, con mucho poder, ¿no? Y que parecen como que todo les da perfecto, ¿no? Y que solo cara a la galería dan una imagen de perfección, pues te puedo decir que si profundizáramos un poco, estas personas se sienten súper solas y súper vacías. Lo que pasa es que bueno, que tienen muy internalizado ese tirano dentro y no son conscientes de que lo tienen, con lo cual pues repiten patrones hasta que en muchos casos la vida, cuando tú no tomas conciencia de algo que estás repitiendo y que no es lo más correcto, pues la vida te da un revés, pues como una empresa que entra en bancarrota, ¿no? Entonces esta persona que tenía basado toda su valía en logros, en dinero, en poder, pues se le cae el mundo y se derrumba, ¿no? Y entra en una depresión e incluso en un suicidio, ¿no? Y es lo que está ocurriendo mucho ahora, ¿no? En muchas empresas, ¿no? Pues no, señores, esta es una oportunidad que le está dando la vida a que usted se valore por otros medios, ¿no? De otra manera, ¿no? Porque esa no es la real, esa no es la que te va a llenar y la que te va a autorrealizar. O, por ejemplo, otro personaje que puede aparecer mucho, que es el perezoso, que es personas que se oponen inconscientemente a su deseo consciente de prosperar. Y esto ocurre mucho. Me ocurre mucho en muchos pacientes que dicen, pero si yo tengo ganas de que las cosas me vayan bien y de ganar dinero, pero no sé lo que pasa, que no prospero, que siempre pues vamos a mirar, vamos a analizar qué boicoteador tienes dentro de ti, porque seguro que hay un boicoteador, ¿no? Entonces, en el caso del perezoso, entre comillas, o de aquel que esta persona que no prospera, a veces hay muchas causas por detrás, ¿no? Como por ejemplo la sobreprotección por parte de los progenitores, ¿no? Que lo que hacen es que tú te sientes tan especial. Esto funciona a nivel inconsciente, ¿vale? Porque si no, pues no se mata. Que se sienten merecedores de triunfos y de que le den el dinero sin esfuerzo, ¿no? Entonces, estas personas, pues bueno, tienen que tomar conciencia de esto. O, por ejemplo, que en su familia, pues ha habido unos padres, ¿no? Que les han enviado unos mensajes, a veces muy explícitos, de que ganar el dinero, pues que contamina al ser humano, que lo convierte en un ser insensible, caprichoso, en un despojo de la humanidad, que ganar dinero, por decirlo de alguna manera, es tóxico, ¿no? Pues también habría que disolver este mensaje, ¿no? O también puede ser que
el haber vivido la decadencia de una familia con dinero a perderlo todo, ¿no? Y por miedo a repetir este mismo patrón, pues te boicoteas la abundancia, para no revivir la misma situación desgraciada que tú viviste con tus padres, ¿no? En la infancia, de fracaso, de frustración. En otros casos, y esto se ve muy bien en las constelaciones familiares, esto es más ancestral, es como un secreto de familia que en generaciones mucho más atrás ha habido problemas con el dinero, de arruinarse, y claro, eso no se sabe, no lo saben nuestros padres ni nuestros abuelos, porque son ancestros mucho más lejanos, ¿no? Mucho más antiguos. Entonces, en las constelaciones familiares lo bueno es que podemos llegar a esos ancestros y cortar ese patrón, ¿no? Ese patrón que se está repitiendo y se repite, pues igual en una generación anterior no, pero igual tú sí, ¿no? Y entonces, pues al romper con ello, pues podemos conseguir pues bienes materiales a través de nuestro esfuerzo y trabajo, ¿no? Porque la autorrealización del alma no significa que no puedas ganar dinero, ¿no? Parece como que todo lo espiritual, pues no. O todo lo que está relacionado con el alma tienes que ser, pues, no sé, misionero, gurú, sin dinero, vivir debajo de un puente. Pues no, porque es traer el cielo a la tierra y el cielo es abundancia, con lo cual en la tierra puedes igualmente materializar la abundancia, ¿no? Sin perder conciencia, eso sí, ¿no? De desarrollar tu profesión con impecabilidad, ¿no? Entrega, con compromiso, con honestidad, pero vamos, que una cosa no está reñida con la otra. Puedes tener mucha abundancia y sentirte muy merecedor de cumplir tus sueños y encima en una buena casa, con tu coche, con tus comodidades, con tus viajes, ¿no? Mm. Antes de empezar la entrevista hablabas de ciertos escollos, bueno, no sé si llamarlo escollos, de ciertos, bueno, no sé, en definitiva, del deseo, o sea, del sexo, del poder, eh, y no recuerdo cuál otro decías, la ambición, tal vez, El dinero. eh, el dinero como elementos que nos tientan eh, en los entornos laborales, en los procesos de trabajo, en el desarrollo de la labor profesional, y que pueden ser proyectivos de la sombra o que pueden ser eh, pues disruptores de la tarea que nos hemos propuesto, ¿no? ¿Cómo afectan estos elementos y qué potencial tienen? Bueno, pues son tres elementos de la sombra del trabajo que nos pueden despistar un poco de conquistar pues ese trabajo que hablamos del alma, ¿no? De ese trabajo en el que nos sentimos que merece nuestro esfuerzo, porque nos lleva al entusiasmo, porque nos permite desarrollar la creatividad, la belleza, la originalidad, porque nos proporciona el suficiente espacio para, para expresarnos, para sentir, para ser más auténticos y sentirnos renovados en lugar de vacíos, ¿no? Entonces, estos elementos de la sombra aparecen en el trabajo para aprender, eh, eh, a colocar nuestra autoestima y nuestro poder, ¿no? Porque, por ejemplo, en la sombra del poder, cuando surge la sombra del poder del trabajo es porque tenemos un poder mal colocado, ¿no? A mí me ha pasado muchísimo esto, yo tenía un poder muy mal colocado y me lo he tenido que currar mucho. Entonces, me ha parecido en muchas ocasiones jefes la sombra del poder, ¿no? Y en realidad era para que yo me atreviese a posicionarme frente a un jefe, a poner límites, a defender mis ideales, y sin enfadarme, la tranquilidad, con tranquilidad, y,
Y todo esto me pasaba pues para que yo fuera perdiendo el miedo a un jefe tirano que me comía y yo me dejaba comer, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ha surgido en mi vida. Estoy poniendo un ejemplo así para que la gente, con ese ejemplo yo creo que se entiende mejor. La sombra del dinero, pues también, también se me ha materializado, se me ha reflejado en los trabajos, porque yo me sentía muy poco merecedora no sé, de ser recompensada económicamente bien, ¿no? Por ejemplo, entonces, a medida que mi autoestima ha ido mejorando, pues ya he podido proponer a un jefe, pues me siento merecedora de que me suban un poquito más el sueldo, o un poco más, o de renunciar a puestos de trabajo en los que no se me pagaba con la valía que yo me sentía merecedora, ¿no? Entonces, a rechazar trabajos también, porque eran un sueldo en el que yo no me sentía lo suficientemente validada. Otro ejemplo. Y el del sexo, pues también, ¿no? El acoso sexual, los abusos sexuales que se pueden producir por parte de alguien que está por encima de ti, ¿no? Y que tú, pues, porque piensas o crees que vas a conservar tu puesto de trabajo, pues tú pues accedes o no accedes, ¿no? Esto no me ha pasado. Bueno, sí me ha pasado, pero no he accedido. Entonces, eh, es todo un trabajo. Es un trabajo porque yo, para llegar a ser autónoma y para llegar a, a autorrealizarme y poder desarrollar lo que a mí verdaderamente me gusta, que es la psicoterapia, y tener mi consulta y pues hacer programas de radio o para las charlas, talleres, pues era muy importante que yo tuviese mi poder muy bien colocado y mi autoestima y creer en mí y confiar en mí. Y, y por eso, pues tuve que pasar por muchos trabajos. Mis amigos hasta incluso se ríen, ¿no? Porque me veían en enero y estaba trabajando en un sitio y en mayo, no, ya no estoy ahí, estoy en otro. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo al principio dije, bueno, Dios mío, debo tener algún problema, alguna tara, porque esto no es normal, ¿no? Y me relajó mucho mi carta astral en la que tengo a Plutón en la casa 6, con lo cual muchas muertes y renacimientos en los trabajos, ¿no? Soy como un catalizador que va, pum, pum, sale el corcho y me voy. Descorcho todo, descorcho las profundidades, sale todo lo oculto de la empresa y todo lo peor, la sombra y me voy, ¿no? Y bueno, pues de ahí entendí, ¿no? Que todos estos desafíos me han ayudado mucho a perder el miedo al cambio, a la transformación y también me han hecho evolucionar más rápido, ¿no? Con lo cual, pues, bendito sea, ahora lo veo muy bonito todo, ya sé que cuando se vive es duro, pero bueno, ahora lo puedo contar desde otra perspectiva, ¿no? Más agradable y lo veo, pues eso, muy enriquecedor, ¿no? Pero a la hora de posicionarnos en el mundo laboral, eh, tenemos que tomar en consideración, aparte de nuestra toma de poder o de tener bien posicionado el poder, como tú bien dices, eh, también actuar con justicia, desde mi punto de vista, ¿no? Y, y bueno, leí hace poco a Deepak Chopra, ¿no? Este súper conocido escritor y conferenciante, y él decía una cosa muy curiosa, ¿no? Contaba, que él le dijo a sus hijos, tenía 4 hijos, y le dijo a sus hijos que ellos no se preocuparan por el dinero, eh, que estudiaran y se prepararan para servir a la humanidad. Y hasta tal punto no se preocupara por el dinero que les prometió que si las cosas le iban mal, él los mantendría.
pero que se enfocaran única y exclusivamente por buscar el servicio, ¿no? Un poco lo que tú contabas al principio de la anécdota del taxista, ¿no? Eh, pero por lo que estás contando existen dos perspectivas. Una, digamos, la buena voluntad, que querría decir, bueno, pues voy a tomar una actitud de servicio, pero además hay que desarrollar una serie de cualidades que te lleven a la eficacia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, respecto a la anécdota que has contado, es que vamos, con ese cacho padre, vamos, los hijos ya se han ahorrado muchísima sombra, ¿no? Y con un padre con tanta conciencia y que te da esa visión de la vida, que sería la ideal, ¿no? Que la ideal, ¿no? Un padre que te protege, que a la vez te anima a que te autorrealices a través del servicio a los demás, ¿no? O sea, qué mensaje más maravilloso. Pero claro, de esos casos hay pocos, ¿no? Por lo menos que los conozcamos así cerca, el mío es luego que no ha sido ese, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con el mensaje que le mandó a sus hijos. Maravilloso. Así que, padres, tomad en cuenta este mensaje porque es muy bueno. Y respecto a qué me has dicho, lo que me has dicho, ¿no? Pues sí, que es, efectivamente, ¿no? Que es la autorrealización, pero que la autorrealización conlleva un aprendizaje, es que una cosa lleva a la otra, es necesaria porque date cuenta de que yo siempre digo que la vida es un juego, ¿no? Con personajes, con diferentes escenarios, y hemos venido a aprender. Si Yo creo que el sentido de la vida es ese, que hemos venido a aprender a querernos más, a valorarnos más. Y entonces, pues este juego de Matrix, pues existen diferentes escenarios y un escenario es pues que hay que trabajar para ganarse la vida, ¿no? Y bueno, pues qué escenario más maravilloso para aprender. Uh-huh. Como las relaciones de pareja, la búsqueda del amor también, o sea, estaría todo muy relacionado, ¿no? La búsqueda del trabajo del alma con la búsqueda de ese ser amado que nos va a complementar. Bueno, complementar esa palabra no me gusta mucho porque tenemos que complementarnos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Pero esa persona que todos anhelamos, ¿no? Con la que todo fluye, que es tu complicidad, tu compañero de viaje, ¿no? Pues estaría todo muy relacionado, ¿no? Claro, pero no me has contestado a lo que te preguntaba, Mónica, del aspecto de la eficacia. O sea, yo creo que muchas veces sufrimos en la vida porque no somos eficaces o efectivos, que no es lo mismo, ¿no? O sea, nos sentimos frustrados porque no hemos alcanzado el objetivo que nos proponemos. Hay gente que se plantea, bueno, pues yo voy a tener X empresas o voy a tener un trabajo que va a ser así y no alcanza ese objetivo. Uh-huh. Ya entiendo. Has dado un elemento para buscar la eficacia que es el anclaje de la posición de poder, o sea, sentirnos dignos, sentirnos capaces, ¿no? Pero ¿qué elemento habría más que irían en esa dirección? Ya, que a veces nos atascamos, ¿no? Nos atascamos y como que no llegamos a ese propósito, ¿no? Claro. Pues lo que habría que plantearse es por qué nos atascamos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos internos dentro de nosotros? ¿Qué personajes nos están saboteando? ¿Mm? Porque hay saboteadores, vamos, tenemos todos saboteadores inconscientes, que por eso está la terapia, para descubrir cuáles son esos saboteadores. Y como te estaba diciendo, pues es importante pues reconocer estos saboteadores internos que tenemos dentro de nosotros, que son los que nos boicotean pues el alcanzar estos sueños del alma, que además estos sueños suelen ser
contienen nuestras mayores habilidades creativas, nuestros mayores potenciales y, importante, lo que más nos gusta hacer. Y además, lo que mejor hacemos. Porque el trabajo del alma, una pista que doy, es aquello en la que disfrutamos en su ejecución, en su desarrollo, en su creatividad. Y es que además, es como si hubiéramos nacido para ello, ¿no? Y encima, podemos vivir de ello, porque nos aporta soporte económico y el conocernos más a nosotros mismos, el sentirnos más llenos, más felices, más al servicio de los demás y con más ilusión y ganas de seguir evolucionando, ¿no? Y bueno, para eso es importante, pues eso, utilizar el trabajo con la sombra como herramienta para desactivar esos saboteadores internos, esas proyecciones negativas, miedos, patrones antiguos repetitivos que boicotean nuestra felicidad, en definitiva. Una última pregunta. Ese encuentro o ese enfrentamiento con la sombra que se puede producir en el trabajo, yo creo que se produce sobre todo en atmósferas densas, ¿no? Como la pareja, la familia, el trabajo. Parece como en lo social o en una amistad ligera hay menos afloramiento, ¿no? Pero cuando la atmósfera es densa porque porque el hábito hace surgir la personalidad más primaria, ¿no? Pero digo, lo que me pregunta es, cuando nos enfrentamos a ella, surge un gran potencial, como antes te estabas diciendo, ¿no? Pero también se abren como canales, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, la sombra se despierta cuando en todas las relaciones vinculares en las que nos ocupamos mucho tiempo, ¿no? Es decir, una pareja cuando aparece en la convivencia, ¿no? No aparece si tú ves a una persona un día, luego pasan 3 y le vuelves a ver y tomas un café. Ahí no sale porque la sombra no nos gusta mostrarlo. Date cuenta que es todo eso que hemos relegado al inconsciente porque nos han dicho que es feo, malo y que es mejor que no la mostremos porque entonces no lo van a aceptar los demás y nos van a creer, ¿no? Con lo cual en el trabajo, date cuenta que pasamos muchísimas horas. Casi pasamos más horas en el trabajo que en nuestras casas. Con lo cual, la sombra, tarde o temprano, va a florecer. Y por supuesto que detrás de la sombra pues está esa recompensa, ¿no? de alcanzar nuestro mayor potencial, pero que es necesario que se abran pues esas grietas que están dentro de nosotros, que además tendemos a culpabilizar al otro, porque tengo un jefe, porque tengo un compañero que no sé qué, que no trabaja nada, que el otro se aprovecha de... Bueno, miles de acusaciones que solemos vertir fuera, ¿no? Pues no. Vamos a mirar dentro de nosotros, porque esas grietas que vemos fuera están dentro de nosotros, ¿no? Porque si no estuvieran dentro de nosotros, no se materializaría esa realidad. Sería totalmente diferente. Y es sombra, siempre digo, cuando nos mueve el otro, lo juzgamos, lo culpabilizamos al otro y nos mueve el plexo solar, es decir, la zona del estómago. Porque es cierto que puede ser que algo no nos guste de nuestro trabajo, de nuestros compañeros, de nuestro jefe, pero pues lo comentamos, como podemos comentar, sí, bueno, mi jefe es un poco tacaño, por decirlo de alguna manera, o es un poco... Pero lo decimos de una manera relajada, tranquila, que no nos agita ningún punto de nuestro cuerpo. Eso no sería sombra. Pero la sombra agita, remueve, juzga, critica, culpabiliza. Es una manera de poder distinguir, ¿no? ¿Qué es la sombra? ¿Qué es lo que cuando verdaderamente tenemos que reflexionar en nosotros, ¿no? Y ver.
¿Y cuál sería la meta? ¿Cuál sería el estado de autorrealización para que nuestros, en el trabajo, para que nuestros oyentes hagan una imagen mental? ¿Qué sería? ¿Un estado creativo? ¿Un estado de satisfacción con lo que se hace? Sí, Un estado de alegría? sí. Eh, yo creo que cuando uno alcanza este estado, a pesar de que los desafíos continúan, porque no significa que tú estés trabajando, que tengas tu trabajo del alma y que todo te vaya, no tengas ningún conflicto, no aparezca nada, no, porque vivimos en un mundo dual, ¿no? Entonces la dualidad va a estar siempre presente, ¿no? Pero sí que es cierto que la sensación es de que te llena, ¿no? De que merece la pena nuestro esfuerzo, que estamos entusiasmados, que desarrollamos la creatividad, que tenemos tiempo libre para nuestros hobbies, escribir, pintar, para compartir también este tiempo libre con las personas que amamos, que nos permite ocuparnos de expresar lo que sentimos, ¿no? De sentir porque ayuda a la apertura del corazón, a ser mejores personas, ¿no? A, a servir a los demás, esto es importante, ¿no? El servicio a los demás es muy importante, ¿no? A una contribución positiva a la vida, ¿no? Y de crear algo superior a nosotros mismos, ¿no? Esta sensación y a la vez de disfrute y de placer y de también de de ser retribuidos también económicamente, ¿no? Pues todo eso creo que se aproxima a ese trabajo del alma, ¿no? Este cúmulo este popurrí que he dicho, ¿no? Este cúmulo de sensaciones creo que están próximas a ello. Muy bien, pues hemos llegado al final del tiempo que disponemos para este programa. Vamos a dar los datos de contacto de Mónica Sánchez, que es movera, a ver que si recuerdo que han pasado 3 meses desde la última vez que lo dije, gmail.com, ¿no? O punto .es. Sí, sí, gmail.com. Punto .com. Movera con B de Barcelona, movera@gmail.com. Y bueno, pueden ponerse en contacto con ella pues para consultas psicológicas, cualquier comentario que le quieran hacer, sugerencias sobre programas o sobre títulos de programas sobre temas que quieran que analice, en fin, cualquier propuesta que le quieran realizar o sugerencia. Pues muchísimas gracias, Mónica, por estar un día más aquí con nosotros en esta radio. Muchas gracias a ti. Un placer volver. Y bienvenida de nuevo. Y bueno, y a ustedes simplemente decirles que el camino por el que transitamos todos los días, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a dormir, está lleno de vicisitudes, ¿no? De cosas que parecen ser buenas y parecen ser malas a veces, ¿no? Que interpretamos como positiva o como negativa, ¿no? Pero que es muy importante la intención, ¿no? La intención después atraerá toda una serie de cosas posteriores desde mi punto de vista, cuando menos, ¿no? Atraerá la información, atraerá a las personas que están en sintonía con esa intención que tenemos, y la intención apoyada por el trabajo pues puede conducir a un éxito que si a veces externamente no es muy espectacular, internamente y a nivel de relaciones humanas sí puede serlo. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández.